Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 22 del curso de precálculo. Al final de la lección anterior estábamos prestos a dibujar la gráfica de una ecuación, esta que aparece aquí, el valor absoluto de la y menos el valor absoluto de la x igual a x menos y, dejándonos llevar por las conclusiones a las que habíamos llegado en los 4 casos que teníamos que tomar en consideración al resolver esa ecuación que nos daban para la variable dependiente y. En el primero de los casos encontramos que los puntos que están en esa gráfica de esa ecuación, en ese caso 1 eran los que estaban en la gráfica de la función identidad y en el eje positivo de la x y en el eje positivo de la y, ¿verdad? Así que vamos a dibujar la gráfica de la función identidad, pero nada más teníamos que hacer lo que estaba en el cuadrante 1, porque era en el caso 1 cuando la x y la y ambas eran o positivas o cero, ¿verdad? Así que recuerde, cuando estudiamos la gráfica de la función especial identidad, es esta línea que se mueve de esta manera, ¿verdad? Sigue en el cuadrante 3 y que forma un ángulo de 45 grados con los ejes de coordenadas, ¿verdad? Ese detalle de que forma un ángulo de 45 grados con los ejes de coordenadas no lo vimos en las lecciones, pero uno de los problemas de práctica correspondiente a esa sección, ¿verdad? Ese tópico, les piden que usted vea eso, que usted note que la gráfica de la función identidad forma un ángulo de 45 grados con el eje de x y con el eje de y. Bueno, fíjense que nada más hemos considerado la parte de la gráfica de la función identidad que está en el cuadrante 1. No hemos presentado aquí la parte de la gráfica de la función identidad que está en el cuadrante 3, porque en ese caso 1 habíamos concluido que era la gráfica de la función identidad que está en el cuadrante 1 y que cuyos puntos van a estar en la gráfica de esta ecuación que nos da. ¿Okay? Bueno, así que entonces, además de eso, en el caso 1 vimos que los puntos que están en el eje positivo de la x y en el eje positivo de la y también iban a estar en la gráfica de esa ecuación. Por eso es que fíjense que hemos engordado, ¿verdad?, el eje positivo de la x y el eje positivo de la y, para indicar que los puntos que están ahí también están en la gráfica de esa ecuación. Bueno, pues entonces en el caso 2, fíjense que tenemos aquí la conclusión del caso 2 es que los puntos que están en el eje negativo de la y también están en la gráfica de esa ecuación. Por eso es que fíjense que también hemos engordado el eje negativo de la y para indicar que los puntos que están ahí están en la gráfica de esa ecuación. En el caso 3, cuya conclusión es esta que está aquí, encontramos que los puntos que están en el eje negativo de la x, que son estos que están aquí, ¿verdad?, están en la gráfica también de esa ecuación, y por eso fíjense que hemos engordado también el eje negativo de la x. Y finalmente, en el caso 4, encontramos que todos los puntos que están en el cuadrante 3 están en la gráfica de esa ecuación, por eso es que hemos sombreado todo el cuadrante 3. Así que fíjense que la gráfica de esa ecuación es bastante complicada, ¿verdad?, porque fíjense que contiene esta parte de la gráfica de la función identidad. Al tener el eje positivo de la x y el eje negativo de la x, pues contiene también el eje de x completo. Al tener el eje positivo de la y y el eje negativo de la y también incluido, pues está todo el eje de la y incluido. Y finalmente contiene todos los puntos del cuadrante. Esa es una gráfica bastante complicada. Claramente, esa gráfica no corresponde a una función, así que eso quiere decir que esa ecuación no define una función, porque fíjense que no pasa tampoco la prueba de la línea vertical. Por ejemplo, si yo considero la línea vertical paralela al eje de y, que pasa, digamos, por este punto, en el dominio de esa relación, toco la gráfica en 2 puntos, en el eje de x y en la línea que corresponde a la función identidad en el cuadrante 1. Si paso, me da una línea vertical por aquí, a través de ese punto, digamos, en el dominio de esa relación, pues toco la gráfica, de hecho, un número infinito de puntos, en todos esos puntos que están en el cuadrante 3, además de los que están en el eje negativo de la x. Bueno, pues ahí tenemos la gráfica de esa ecuación y la conclusión de que no corresponde a una función. Bueno, y con esto terminamos ese tópico en que estamos discutiendo funciones, la evaluación de funciones y el dibujo de gráficas de ecuaciones que contenían funciones especiales de las que habíamos estudiado en la sección, ¿verdad?, en el tópico de las funciones especiales. Vamos a un nuevo tópico que vamos a comenzar ahora y vamos a comenzar acá, que se titula Construcción de Gráficas. Fíjense que en los ejemplos que nosotros hemos visto sobre las gráficas de relaciones y funciones hemos dicho que dibujamos la gráfica de esas relaciones y funciones. Ahora vamos a ver construcción de gráficas. ¿Y por qué la vamos a llamar construcción de gráficas? Bueno, lo más que podemos hacer uso para entender este concepto es el que estudiamos en el curso de geometría, que se llama construcciones geométricas, ¿se acuerdan? Que era que usted, a base de unos teoremas que conocía, podía sacar, haciendo uso de regla y compás,
el dibujo de cierto tipo de figuras, la bisectriz de un ángulo, las alturas de un triángulo, etcétera, ¿verdad? Pues también aquí, conociendo gráficas de unas funciones, usted puede dibujar aproximadamente la gráfica de otras funciones. Por eso quiere decir construir esas gráficas de esas otras funciones. A base de una gráfica de una función que usted conoce, cómo dibujar aproximadamente, vuelvo otra vez a usar el concepto, el término de dibujar, ¿verdad? Aproximadamente la gráfica de otra función. Fíjense que entonces, si es aproximadamente, dibujar aproximadamente la gráfica de una función, en el caso de que vayamos a construir la gráfica de una función, no hay que preparar tablas de valores, porque no tenemos que determinar puntos específicos en esa gráfica, sino que viendo la gráfica de una función que conocemos, a base de ella, dibujar la gráfica aproximada de la que nos dan, tomando en consideración el efecto de los coeficientes que contiene la fórmula de la función que queremos, para la cual queremos construir su gráfica. ¿Okay? Pues vamos a indicar esa información. Decimos que construimos una gráfica si haciendo uso de la gráfica conocida para una función previa, dibujamos aproximadamente la gráfica de otra función cuya fórmula se basa en la conocida, ¿ok? La fórmula, vamos a decir, contiene, ¿no?, la conocida. Y viendo, más bien, de hecho es viendo el efecto que tienen unos coeficientes en esa gráfica. ¿Okay? Muy bien, por eso lo que quiere decir es que vamos a construir una gráfica. No es dibujar una gráfica, no tenemos que preparar una tabla de valores, asignarle valores a la variable independiente, conseguir los valores correspondientes a la variable dependiente. Esos puntos que quedan determinados en la tabla, ¿verdad? Entonces localizar en un sistema de coordenadas y por ellos trazar, tratar de pasar una curva sobre que los contenga, ¿verdad? En el caso de la construcción, yo conozco una gráfica y a base de la fórmula nueva que contiene la función cuya gráfica conocemos, ver el efecto que tienen los coeficientes que aparecen entonces en la nueva fórmula de la nueva función en la gráfica, para entonces dibujar una gráfica aproximada de la que nos dan. ¿Okay? Muy bien, por ejemplo, la primera construcción, a ver, ahora más bien, unas construcciones básicas, ¿ok? Construcciones básicas. Fíjense que también cuando estudiamos las construcciones geométricas, estudiamos las construcciones básicas y después estudiamos las construcciones más elaboradas, pues aquí va a ser lo mismo. Vamos a empezar considerando unas construcciones básicas de funciones y después va a haber unas construcciones más elaboradas, ¿ok? Construcciones básicas. Y la primera es la siguiente, dice, conociendo la gráfica de una función y igual a f de x, construir, y ya sabemos que eso quiere decir dibujar aproximadamente la gráfica de esta otra función, de la función y igual al negativo de la función f de x, ¿ok? Así que esa es la primera construcción básica
de gráficas que vamos a considerar, ¿verdad? Bueno, pues suponga que tenemos una función y igual a f de x y que y sub 1 es f de x sub 1. O sea, cuando yo en la fórmula de la función f de x sustituyo el valor x sub 1 de la x, obtengo el valor y sub 1 para la y. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que el punto que tiene abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1 está en la gráfica de esa función. Esto significa que el punto que tiene abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1 está en su gráfica, ¿verdad? En la gráfica de esa función y igual a f de x. Vea que por la ley de multiplicación de las igualdades, si yo tomo esta ecuación que tenemos aquí, y sub 1 igual a f de x1, y multiplico a ambos lados por negativo 1, negativo 1 por y sub 1 igual a negativo 1 por f de x1, obtengo lo siguiente: negativo y sub 1 será igual a negativo f de x1. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que el punto que tiene coordenadas x sub 1 como abscisa y ordenada y sub 1 va a estar en la gráfica de una función que se llama y igual a negativo de f de x. Esto último, esta última igualdad, implica que el punto que tiene estas coordenadas, abscisa x sub 1 y ordenada negativo y sub 1, está en la gráfica de la función esta, y igual a negativo de f de x sub 1, ¿verdad? La función y igual a negativo de f de x sub 1, porque fíjese, de x, no. Porque fíjese que cuando yo dejé que la x valiera x sub 1, ¿qué me da la función? El negativo de y sub 1. Así que por eso es que ese punto x sub 1, negativo y sub 1, está en la gráfica de la función y igual a negativo de f de x. Bueno, pues entonces, ¿qué significa eso? Ese punto que está ahora en la gráfica de esa función negativo de f de x es un reflejo a través del eje de x, ¿verdad? Del punto a x sub 1 y sub 1, ¿verdad? Que estaba en la gráfica de la función original, ¿ok? Bien, así que por lo tanto, ¿qué significa esto? Por ejemplo, vamos a pedir a que construya la gráfica de y igual a f de negativo de f de x si conocemos la de y igual a f de x, ¿ok? Y igual a f de x. Bueno, y la primera que nos dan es esta. Nos van a dar esta gráfica, ¿ok? Que dice así. Que se muestra así. Este es el eje de y y este es el eje de x, ¿ok? Y nos dan esta gráfica de una función llamada f de x. Y nos van a dar en forma entrecortada, ¿ok? Esa es la gráfica de la función que yo conozco y igual a f de x. ¿Cómo sale
de esas gráficas que yo conozco, la de la función y igual a negativo de f de x. Pues a base del comentario que hemos hecho, la gráfica que corresponde a y igual al negativo de f de x es esta misma, reflejada a través del eje de x, como si el eje de x fuera un espejo. ¿Okay? Porque fíjense que los puntos que están originalmente en la función, por ejemplo, este punto, si es el punto x sub 1, y sub 1, el punto x sub 1 negativo y sub 1 es este mismo, pero reflejado acá abajo del eje de x, ¿okay? Debajo del eje de x. Así que, ¿cómo sería la gráfica de la función y igual a negativo f de x? Esa la vamos a hacer entrecortada. Esta parte que está aquí debajo del eje de x en la gráfica de la función original se reflejará aquí más o menos, ¿verdad? Así más o menos, ¿verdad? Esta gráfica que está aquí abajo, esta parte de la gráfica que está aquí abajo, se refleja aquí arriba. Y ahora estoy haciendo las gráficas que estoy dibujando de forma sólida porque estoy obteniendo la que yo quiero, la de la función negativo de f de x, ¿verdad? Esta partecita que está aquí arriba se refleja aquí abajo. Esta parte que está aquí debajo se refleja aquí arriba, ¿verdad? Y esta parte que toma hacia aquí arriba se toma de reflejo hacia abajo, ¿verdad? Así que esta sería la gráfica aproximada de y igual a negativo de f de x. Fíjense que para yo obtenerla, ¿verdad?, no tuve que hacer ninguna tabla de valores, sino que fijándome en la gráfica de la función que yo conozco, obtengo aproximadamente la gráfica de la función que me interesa. Fíjense en este segundo ejemplo, en donde nos piden que dibujemos aproximadamente, o sea que construyamos, ¿verdad?, la gráfica de esta otra función que dice y igual a lo siguiente. Y igual al negativo del valor absoluto de la x. ¿Okay? Bueno, yo conozco la gráfica de la función valor absoluto, y igual al valor absoluto de la x. ¿Okay? Conocemos la gráfica de y igual al valor absoluto de la x, porque esa es una de las funciones especiales, ¿verdad? La función valor absoluto. Pues la gráfica, luego, la gráfica de y igual al negativo del valor absoluto de la x será un reflejo de aquella, de la función original y igual al valor absoluto de la x, a través del eje de x, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos nuestro eje de y nuestro eje de x. Y si usted tiene buena memoria, ¿verdad?, como ya estudiamos la gráfica de la función valor absoluto, recordará que la gráfica de la función absoluto consistía de estos dos rayos. Este rayo que estaba en el cuadrante 1 y este rayo que estaba en el cuadrante 2, ¿verdad? Esa es la gráfica de la función valor absoluto de la x. Pues, ¿cuál será la gráfica de la función negativo del valor absoluto de la x? Pues cada una de esas partes, este rayo que está aquí en el cuadrante 2 se reflejará en el cuadrante 3 y este rayo que está en el cuadrante 1 se reflejará en el cuadrante 4, ¿verdad?, a través del eje de x por la discusión que hemos tenido. Así que la gráfica de la función y igual al negativo del valor absoluto de la x sería, esta parte dijimos se va a reflejar aquí, ¿verdad?, en el cuadrante 4, ¿no? Y esta parte que está en el cuadrante 2 se reflejará aquí abajo en el cuadrante 3, ¿no? Así que esa que está sólida es la gráfica de y igual al negativo del valor absoluto de la x. Fíjense que la original en la que yo me baso la dibujé entrecortada porque esa no es la que yo intereso, aquí interesa la del negativo del valor absoluto de la x, que es la general. Pero dibujo la del valor absoluto de x original que yo conozco en forma entrecortada para que nos sirva de guía, ¿verdad? Yo reflejar esa gráfica a través del eje de x y obtengo la del negativo del valor absoluto de la x. Bueno, pues ahí tenemos esa primera construcción básica. Como si usted conoce la gráfica de una función y igual a f de x, construye fácilmente la de la función y igual al negativo de f de x. Sencillamente refleja la gráfica que le den a través del eje de x. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver este botón. Conocida la gráfica de una función y igual a f de x, ¿cómo construir la gráfica de la función y igual a f de negativo x? ¿Ven? Fíjense que es distinta a la anterior, ¿verdad? Conocida, segunda construcción, conocida
la gráfica de una función y igual a f de x, cómo construir la de la función y igual a f de negativo x. Fíjense que la primera era, si usted conocía la gráfica de la función f de x, cómo dibujar la gráfica de la función y igual al negativo de la f de x, ¿verdad? Ahora, si yo conozco la gráfica de una función y igual a f de x, ¿cómo dibujar la gráfica de la función y igual a f de negativo de x? No es lo mismo que el negativo de f de x, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues, suponga que un punto para y igual a f de x, y sub 1 es el valor que obtiene la variable dependiente y cuando la variable de independiente x vale x sub 1. ¿Okay? Esto significa que el punto que tiene como abscisa a x sub 1 y como ordenada a y sub 1 está en la gráfica de esta función. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando la x vale x sub 1, yo he dicho que el valor de la función es y sub 1, ¿verdad? Muy bien. Pero vean que esta expresión, esta igualdad que está aquí más bien, y sub 1 igual a f de x sub 1, yo la podría escribir así: f de el negativo del negativo de x sub 1. ¿Por qué sí? Porque fíjense que el negativo de negativo de x sub 1, por una propiedad que aprendimos en el álgebra elemental, es x sub 1, ¿verdad? Así que este y sub 1 igual a f de x sub 1 puede escribir de esta manera. ¿Qué significa esta expresión, esta igualdad más bien que tenemos aquí? Que el punto que tiene como abscisa a negativo x sub 1 y como ordenada a y sub 1 está en la gráfica de una función que es f del negativo de lo que era la x sub 1 originalmente, ¿verdad que sí? Esta última igualdad significa que el punto que tiene como abscisa negativo x sub 1 y como ordenada a y sub 1 está en la gráfica de la función y igual a f, y igual a f del negativo del valor que sea la x, ¿verdad? Del negativo del valor que sea la x. Pero ese punto, negativo x sub 1, ¿verdad? Y sub 1, ¿verdad? Que acabamos de decir que está en la gráfica de esa función, es un reflejo a través del eje de y de el punto x sub 1 y sub 1, ¿verdad? X sub 1 y sub 1. Porque fíjense que es este mismo punto, pero con el signo de la abscisa cambiado. O sea que tiene que aparecernos a través del eje de y a la izquierda del eje de y. ¿Okay? Luego, por lo tanto, vamos a construir la gráfica de y igual a f de negativo x será un reflejo a través del eje de y de la gráfica de la función original, ¿verdad? Y igual a f de x, que es la que nosotros conocíamos inicialmente. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver ejemplo. Fíjense que la diferencia ahora.
de esta segunda construcción con la primera. En la primera, la gráfica de la función y igual al negativo de f de x, es que era que esa gráfica de y igual al negativo de f de x es un reflejo a través del eje de x de la función y igual a f de x. Ahora en este caso, la gráfica de la función y igual al negativo de f de x es un reflejo a través del eje de y, no del eje de x, del eje de y, de la gráfica de la función original y igual a f de x. ¿Okay? Por ejemplo, dice, dibujen, y usted dirá, Dios, no estamos construyendo, sí, pero yo decir, dibujen la gráfica aproximada, y eso es lo que significa construir, ¿no? La gráfica aproximada de las siguientes funciones. ¿Okay? Bien, o sea, yo decir dibujar la gráfica aproximada es lo mismo que decir construya la gráfica. ¿Okay? Muy bien. Recuerden que dibujarla es que va a ser la tabla de valores, asignar valores a la X, conseguir los valores correspondientes de la Y, localizar los puntos así determinados en esa tabla de valores en un sistema de coordenadas y conectarlos con una curva suave, ¿no? Pero yo decir dibujar la gráfica aproximada es lo mismo que construir. No tengo ninguna tabla de valores, sino que pues, dada una gráfica que yo conozco a base de la fórmula que nos dan, ¿verdad? De la que yo quiero construir, pues dibujar la gráfica aproximada, exacto, ¿ok? Y mire, el primero de los ejemplos es el siguiente. Dice así. Dice, si la gráfica de y igual a f de x es la siguiente. Este es el eje de y y este es el eje de x, ¿ok? Y la gráfica de esa función y igual a f de x, esta que nos dan entrecortada, es la original que yo supuestamente conozco. ¿Sí? Esta es la primera. Esa es la gráfica de una función y igual a f de x, ¿ok? Pues nos piden, construya o dibuje aproximadamente la de y igual a f de negativo x, no la de negativo de f de x, la f de negativo de x. Si me hubiesen pedido que construyéramos la gráfica de la función y igual al negativo de f de x, fuera reflejar esa gráfica a través del eje de x, ¿verdad? Pero nos piden que dibujemos la gráfica de y igual a f de negativo x, así que se va a reflejar también esa gráfica, pero no a través del eje de x, sino a través del eje de y. ¿Okay? Así que saldría aquí así, ¿no? Esta parte de aquí, a la derecha del eje de y, se reflejaría más o menos así. ¿Verdad? A la izquierda, más o menos, ¿verdad? Entonces esta parte que está aquí debajo se reflejaría también aquí abajo, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más el eje de x. Y entonces esta parte que está aquí se refleja al lado de allá, ¿verdad? Así. Y esta sería la gráfica de igual a f de negativo x, ¿ok? Dice que es un reflejo a través del eje y de la gráfica de la función que supuestamente yo conozco, que es esta que nos dan entrecortada, ¿ok? Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección. Espero verlo ya prontito en la segunda.